Hola a todos, soy el entrenador Ulises Campos y en este pequeño clip vamos a hablar un poco sobre estrategias y herramientas para mejorar el rendimiento deportivo. Generalmente cuando pensamos en mejorar el rendimiento deportivo, lo primero que viene a nuestra mente es la estructura del entrenamiento, el entrenamiento en sí mismo como tal. Y si bien el entrenamiento mejora el rendimiento deportivo, no solo podemos pensar en cuántas series, qué volumen, cuántas repeticiones de tal ejercicio, cómo estructurarlo, la planificación, que eso sí es importante, pero es no lo único, no es lo único que influye, perdón, en la mejora del rendimiento deportivo como tal, cuando ya estamos hablando de la mejora del performance deportivo. Hay otras herramientas o otros elementos que influyen también en esta mejora del rendimiento. Hoy, para ejemplificar esto, que quede un poquito más claro, me gustaría abordarlo desde un ejemplo específico de uno de los deportes que más me gustan a mí, que es el baloncesto. Bueno, si no hablamos específicamente de la estructura o del entrenamiento, los ejercicios específicos o la mejora técnico-táctica del deporte o del básquetbol, de la práctica del básquetbol, ¿qué otros elementos podrían tener entrenadores o atletas de básquetbol para mejorar su rendimiento? Bueno, otros elementos que a veces pasan desapercibidos pero que son sumamente importantes son aquellos que están considerados dentro de las ayudas ergogénicas. Recuerden que las ayudas ergogénicas son todas aquellas herramientas o elementos que nos ayudan a potenciar el rendimiento para llevarlo a su máxima expresión. Comúnmente las pensamos como solo apoyos nutricionales, los suplementos, pero no, las ayudas ergogénicas son de diferente carácter. Tenemos las ayudas nutricionales, las de carácter fisiológico, como puede ser el entrenamiento de altura, el tema de oxigenación asistida, también de carácter mecánico, como pueden ser máquinas específicas para entrenar o la vestimenta, los trajes especiales para el entrenamiento, también la ayuda psicológica, los temas de para mejorar la concentración y todo eso, todos esos son ayudas ergogénicas. En este caso, algunas de estas ayudas ergogénicas ayudan a potenciar el rendimiento deportivo. En algunos casos, me gustaría señalar algo que es muy importante para empezar a hablar. Hablemos un poco sobre el sueño. La mayor parte de las personas consideramos el sueño o tenemos la idea de que el sueño es el momento del día en el que nos recuperamos de nuestras actividades cotidianas. Esto es completamente cierto. Ahora imaginen la importancia que tiene el sueño para la recuperación de un atleta. ¿Sí? Comúnmente la mayoría de las personas necesitamos dormir entre 8 a 10 horas para estar recuperados. Hay una diferencia entre hombres y mujeres. Ahorita no vamos a abordar mucho sobre esto, por qué sucede esto. Pero la mayoría de las personas tenemos un déficit en estas horas de sueño derivadas de nuestras actividades cotidianas. Bien, para un atleta de baloncesto, el ideal recomendable oscila entre las 8 y las 10 horas de sueño. ¿Sí? Esto es lo que se recomienda para un atleta de baloncesto, un atleta élite o competitivo de baloncesto. A veces estos promedios no se cumplen derivado de múltiples factores, como puede ser la acumulación del entrenamiento. Si tengo un entrenamiento muy temprano, a lo mejor eso interrumpe mis horas de sueño, o si tuve juego la noche anterior, eso también puede afectar un poco la calidad de nuestro sueño. Por eso es importante como atletas y como entrenadores trabajar estrategias que mejoren la calidad del sueño. No solo la cantidad, sino la calidad del sueño. Inducir en nuestros atletas un buen sueño reparador, porque es en el sueño donde se secretan muchas hormonas, hay una reparación fisiológica, mejora la cognición. Se ha demostrado que, hay estudios que han demostrado que atletas que duermen más o que han cumplido con un patrón de sueño de entre 9 y 10 horas mejoran su rendimiento, al menos en el básquetbol, mejorando su eficiencia en tiro, la toma de decisiones, ¿no? Hay algunos otros estudios que señalan en atletas élites se les hizo la pregunta de cuánto más o menos requieren dormir y ellos estiman que entre 8 y 9 horas es adecuado para sentirse recuperados. La mayoría también de atletas tiene un déficit por el tipo de relación que tienen entre la vida cotidiana, su vida como deportistas y todas las actividades que esto implica. Entonces, será importante si tú eres un atleta de básquetbol que duermas más o menos en promedio entre 8 y 10 horas, ¿sí? Considerando todas las implicaciones que esto tiene. A veces no es posible, pero entonces con tu entrenador puedes planificar estrategias que te ayudan a mejorar el sueño efectivo o tomar siestas, ¿sí? Esto es uno de los elementos que podrían ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y en general la calidad de vida de cualquier deportista, no solo de uno de básquetbol. Ahora, hablemos sobre otro elemento que puede ayudarnos a mejorar el rendimiento en el baloncesto. La hidratación. La hidratación es importante en cualquier deporte, ¿sí? Sin importar si eres un runner, si eres basquetbolista, futbolista, tenista, es importante que te mantengas bien hidratado. Ahora, si hay consideraciones específicas dentro del deporte.
Pensemos, el básquetbol es un deporte de conjunto que se juega en una cancha específica, normalmente cerrada. Es un 5 contra 5 que puede durar entre 32 hasta 40 y tantos minutos, ¿sí? Esto dependiendo del nivel o el modelo que se practique. Ahora, es importante señalar que al ser un deporte intermitente en el cual pegas muchos sprints, hay muchos saltos, hay muchos cambios de dirección, muchos cambios de posicionamiento, pues es un deporte generalmente que podemos catalogar dentro de un sistema glucolítico. Eso no quiere decir que sea exclusivo, que sea el único sistema energético que se utilice, pero predomina el sistema glucolítico, lo cual nos dice un poco de cómo es la dinámica del juego, ¿no? Entonces, hay estimaciones que un jugador de básquetbol, dependiendo de su complexión, la masa muscular, la intensidad en la cual juega, puede perder entre medio litro hasta 2.5 litros de sudor durante la práctica del juego o en un entrenamiento muy intenso. Entonces, por eso es importante mantener a nuestros jugadores bien hidratados, o yo como jugador mantenerme bien hidratado. Sí, porque recuerden que el agua es un termorregulador en el cuerpo. Somos mayormente, nuestro cuerpo está hecho de agua y se requiere para múltiples funciones fisiológicas, no solo la de la termorregulación. Entonces es importante iniciar los partidos bien hidratado. Ahora, hablemos un poco de cuánta cantidad. Según las notas que he revisado un poco, lo ideal para un basquetbolista sería entre 2 y 4 horas antes de iniciar el juego o el entrenamiento intenso beber entre 500 y 700 mililitros de agua. Sí, con el agua bastaría en ese momento. Unos 15 o 20 minutos antes de empezar la actividad o que empiece el juego, beber otros 200 o 300 mililitros de agua, o en este caso podría incluir bebida deportiva. Las bebidas deportivas son aquellas que incluyen carbohidratos, azúcares, por la cuestión del aporte energético, que en el caso del básquetbol, al ser un deporte de predominancia glucolítica, requerimos esa energía para estar sprintando, corriendo, saltando, defendiendo y haciendo todos los cambios de dirección que requiere el deporte. Entonces, en este caso, en los 15 o 20 minutos anteriores al inicio del juego, podríamos tomar cierta cantidad de agua o de bebida deportiva, ¿sí? 200 o 300 mililitros. Ya durante la práctica del deporte o la ejecución del juego, lo ideal está en beber entre 150 a 250 mililitros cada 15 o 20 minutos. Esto más o menos en promedio es como entre 1 litro o 1,5 litros de agua. Lo ideal sería en este caso solo beber agua. El agua es suficiente para mantenernos hidratados y mantener las funciones. Sí, porque ya bebimos los pocos carbohidratos o los carbohidratos que necesitábamos antes. Y como la actividad dura más o menos en promedio 1 hora y no necesariamente todos los jugadores participan durante el desarrollo completo del juego, habrá algunos que sí, o algunos que por su corpulencia, por su masa muscular, por su intensidad o por su sudoración, que tengan mucha sudoración, requieran una mayor cantidad de líquidos y entonces hay una pérdida electrolítica que se tiene que recuperar. En ese caso podrían beber cierta cantidad de bebidas deportivas, pero esencialmente el agua puede cumplir esos factores, cumplir estos requerimientos, pero hay que tener en cuenta también otros factores que pueden ser la temperatura, donde estamos jugando, si hace mucho calor, si es al aire libre, pues directo el sol, eso también influye en la hidratación. Entonces hay que mantener más o menos estable la cantidad entre 150 y 250 mililitros cada 15 o 20 minutos durante la práctica. Esto depende un poco de cada persona, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, esto no se los he dicho, pero más o menos hay estudios que han medido la distancia que recorre un jugador de básquetbol y esta oscila entre los 5 y 6 kilómetros durante un partido o una práctica intensa, ¿no? Entonces es una buena cantidad de kilómetros de estar yendo y viniendo y saltando. Entonces, pues sí, la deshidratación se puede presentar, ¿sí? Ya posterior al término del entrenamiento o de la práctica del juego, para un basquetbolista, pues en general como para cualquier atleta, la recomendación es rehidratarse con bebidas que tengan electrolitos. Ahora sí, vamos a meter los electrolitos que pedimos en la sudoración y en algunos casos, si fue demasiado intenso, algunas bebidas que contengan proteínas o una ingesta de proteínas para la recuperación muscular. Ojo aquí, algo importante que quiero señalar es sobre el uso de los electrolitos orales. Los electrolitos orales actualmente se utilizan de forma muy indiscriminada. No son una bebida deportiva. Los electrolitos orales se consideran un medicamento y tienen un uso específico. Hay algunos casos en los que
por una práctica deportiva se pueden usar, pero son muy específicos. Recuerden, si nuestra actividad física no excede más de 1 hora, probablemente no necesitamos una rehidratación tan intensa, a menos que ya hubiésemos estado expuestos a ciertas condiciones que nos predispongan a una deshidratación muy severa. En ese caso sí usamos electrolitos. Para el caso siguiente, por ejemplo, en el básquetbol, pues más o menos un encuentro, participar de un encuentro está oscilando en 1 hora, menos de 1 hora, un poquito más. Entonces, no necesariamente necesitamos los electrolitos, ¿sí? Esto ya es a consideración, porque sí hay ciertos momentos o prácticas en las que podría presentarse una deshidratación muy severa, pero no siempre. Entonces tengan cuidado con los electrolitos, no son agua para tomar como tal todo el tiempo, la cantidad es importante, ¿sí? También la cantidad de la bebida deportiva, 150, máximo 300 mililitros, estarán muy bien para reponer carbohidratos, porque recuerden que tienen una alta cantidad de azúcares, que sí son necesarios para recuperar la energía y todos los minerales que hemos perdido, pero bueno, no hay que abusar de esto, ¿sí? Hay que ponerse de acuerdo, hablar con un nutricionista, un médico y con nuestro entrenador para cuantificar bien cuál es la medida. Pero recuerden, en promedio más o menos, después de la actividad física hay que pesarse, y si perdimos entre 1 kilogramo de peso, más o menos oscila entre 1200 mililitros, 1500 mililitros por kilogramo de peso perdido. Eso se hace una estimación. Si perdí medio kilo, entonces con eso se hace una regla de 3, ¿vale? Ahora, ya hablamos de sueño, hidratación, agua y bebidas deportivas. Ahora hablemos de otra área que puede sonar un poco trivial. A mí me encanta hablar de ello. Esto se los comparto porque es algo que a mí me gusta, me apasiona. Y hablemos del calzado. Muchas veces consideramos que el calzado deportivo solo es moda, o lo usamos por gusto, o lo seleccionamos por gusto. En el básquetbol es muy curioso. Se ha vuelto una tendencia muy de moda y eso, pero el calzado de básquetbol es diferente porque sí cumple una función específica por las demandas del ejercicio, por las demandas dinámicas del ejercicio. Al ser un ejercicio muy dinámico, con cambios de dirección, saltos, sprints, aceleraciones, deceleraciones, el calzado tiene que cubrir con ciertas especificaciones que nos ayudan a potenciar el rendimiento. No solo es moda, ¿sí? Los patrones de la suela, la tracción, que podamos frenarnos, que podamos acelerar, esto no solo es un capricho, nos ayuda si tengo que detenerme fuerte para evitar una lesión, no esguinzarme un tobillo. Hay zapatos más altos, más bajitos, algunos son más delgados, algunos más pesados. La tecnología que utilizan las marcas ahora en las suelas, mayor amortiguación, eso también es importante y hay que saberlo seleccionar. Dependiendo de la posición en la que juegue un basquetbolista, puede seleccionar su zapato. No es solo si se ve bonito, tendría que tener a consideración cuánto peso tengo, qué tan rápido me muevo, cuáles son las características de mi juego, si yo soy un jugador explosivo, si soy un centro muy grande y dominante, si necesito mayor estabilidad, sí, porque el calzado ayuda a potenciar esto, evita lesiones. Entonces, no solo selecciones tu calzado de basquetbolista en cómo se ve, piensa en las características, ayúdate de tu entrenador para que te ayude a identificar tus fortalezas, es decir, eres un jugador rápido, eres un jugador explosivo, eres un jugador que necesita más estabilidad, mucha más amortiguación porque eres muy pesado y musculoso. Entonces, eso te va a ayudar a seleccionar un calzado adecuado. Este es un potenciador también del rendimiento atlético. A veces subestimado, otras cosas. La mayoría de las veces solo los seleccionamos porque se ve muy bien, pero ahora sabes que también es importante considerar las opciones que tienes dependiendo de cómo juegas. Bueno, creo que por el momento eso es todo. Les dejo un saludo, nos vemos pronto. Practiquen básquetbol o el deporte que más les guste y nos vemos en otro momento con mucho más contenido, y hablaremos en otro momento de las ayudas ergogénicas más específicamente. Nos vemos pronto, bye. Echen canasta, chavos.